Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla, con la energía al tope y listos para sumergirnos en el universo de los chismes, el salseo y por supuesto, el amor, ese motor que mueve el mundo del espectáculo y, por qué no decirlo, nuestras propias vidas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones y abróchense los cinturones, porque el vídeo de hoy, créanme, los va a dejar absolutamente boquiabiertos. Esto se va a poner bueno. Hoy, como ya lo adelantamos en la intro, vamos a desentrañar un tema que nos tiene a todos en vilo, al borde del asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Un triángulo amoroso que no solo ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas, sino también las redes sociales, los medios de comunicación y, seamos totalmente honestos, nuestros propios corazones y fantasías. Sí, señoras y señores, hoy vamos a desenmarañar el drama, la pasión, la incertidumbre, las idas y venidas, los rumores confirmados a medias y las verdades a medias que rodean a nuestro galán turco favorito. Can Yaman. Y su eterna pregunta, a la pregunta que todos nos hacemos, Demet Özdemir, el amor prohibido y la química inigualable, o Francesca Chillemi, la estabilidad italiana y la pasión a flor de piel. La decisión final, la que él tome, te impactará, te hará reflexionar y probablemente te dejará con la boca abierta. Prepárense para un viaje cargado de rumores que se confirman y desmienten constantemente, filtraciones que alimentan la imaginación, confirmaciones a medias que nos dejan con más preguntas que respuestas, miradas que lo dicen absolutamente todo, porque, seamos sinceros, los ojos nunca mienten y, por supuesto, muchísima especulación. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen culebrón? ¿Quién puede resistirse a una historia de amor llena de giros inesperados, de momentos de tensión, de reconciliaciones imposibles y de finales abiertos? Pero amigos míos, este es de los buenos, de los que te enganchan desde el primer segundo, te hacen querer saber más y más, te roban el sueño y te obligan a revisar cada publicación en redes sociales con lupa. Este es el culebrón de Can Yaman, y hoy lo diseccionamos con todo el cariño y el rigor que merece. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, de intrigas y de pasiones desatadas, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este canal y se sienten atraídos por el brillo y el glamour del mundo del espectáculo, bienvenidos a bordo. Espero de corazón que se sientan como en casa, que encuentren un espacio para relajarse, entretenerse y, por qué no, para dejarse llevar por las fantasías que nos regalan los famosos. Y si ya son parte de esta hermosa familia, si ya me acompañan en cada uno de mis vídeos y comparten mi pasión por el chisme y el salseo, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, prometo que siempre les traeremos contenido jugoso, entretenido y por supuesto con mucho amor. Y dejarme un comentario con su opinión sobre este tema tan candente. Ahora sí, sin más preámbulos, manos a la obra. Que comience el espectáculo. Bueno. ¿Por dónde empezamos esta historia llena de recovecos, de secretos a voces y de pasiones desbordadas? La historia de Can Yaman y su vida amorosa, su vida sentimental, su vida íntima, que por supuesto es objeto de escrutinio público, es, como mínimo, absolutamente fascinante. Todos lo conocemos, ¿verdad? Todos hemos sucumbido a su encanto, a su sonrisa arrebatadora, a su físico imponente y a su talento innegable. Lo conocemos por sus papeles protagónicos en telenovelas turcas que han conquistado el mundo entero, que han traspasado fronteras y han conquistado corazones de todas las edades y nacionalidades. *Erkencicus o pájaro soñador el trampolín a la fama que lo catapultó al estrellato internacional, *Bay Yen la comedia romántica que consolidó su imagen de galán irresistible. Un éxito tras otro. Y claro, con cada éxito, con cada nuevo proyecto, su popularidad se disparó hasta límites insospechados y su vida personal, inevitablemente, se convirtió en el centro de atención, en el objetivo de todas las miradas, en la comidilla de todos los mentideros. La primera mujer que marcó su vida, la primera mujer que conquistó su corazón, o al menos eso creímos, la primera mujer que nos hizo suspirar a todos, que nos hizo soñar con un amor de telenovela y que nos hizo creer en la magia de la química en la pantalla, fue, sin duda alguna, la talentosísima y bellísima Demet Özdemir. Su química en *Erkencicus era, digámoslo sin tapujos, innegable, palpable, visible a kilómetros de distancia. Era una de esas parejas que te hacían pensar, que te hacían desear con todas tus fuerzas, por favor, que esto sea real.
Que no se quede solo en la pantalla. Que su amor trascienda la ficción. Y durante un tiempo, durante los meses de rodaje y la posterior promoción de la serie, lo fue, o al menos eso parecía, o al menos eso quisimos creer todos nosotros, los fans incondicionales de *Candem*. Durante el rodaje de *Erkencicus*, las chispas volaban por los aires, la tensión sexual era evidente y la conexión entre ellos era innegable. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas que lo decían todo, los gestos cariñosos fuera de cámara que capturaban los paparazzi. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo más, mucho más, que una simple amistad profesional y una buena relación laboral entre ellos. Los fans enloquecían, creaban cuentas dedicadas exclusivamente a la pareja, analizaban cada foto, cada vídeo, cada entrevista, buscando señales inequívocas de un romance secreto, de un amor que se cocinaba a fuego lento. Y la verdad es que las señales estaban ahí, eran evidentes, aunque nunca hubo una confirmación oficial contundente, una declaración pública que zanjara el tema de una vez por todas. La relación entre Demet y Can siempre estuvo rodeada de misterio, de secretismo y de un halo de incertidumbre que alimentaba la especulación. Eran muy cuidadosos, extremadamente cautelosos, con lo que decían en público, evitando confirmar o negar los rumores de romance. Sin embargo, sus acciones, sus gestos y sus miradas hablaban por sí solas, gritaban a los cuatro vientos lo que sus palabras callaban. Se les veía juntos fuera del set, disfrutando de cenas románticas en restaurantes exclusivos, paseos por la ciudad a la luz de la luna, escapadas a lugares paradisíacos. Parecía la historia de amor perfecta, sacada directamente de una telenovela, con todos los ingredientes para triunfar, dos jóvenes guapos, exitosos, talentosos y enamorados. Pero como en toda buena telenovela, como en toda historia de amor que se precie, el drama, la intriga y los giros inesperados no tardaron en llegar. Empezaron a surgir rumores de tensiones en el set de rodaje, de discusiones acaloradas entre Demet y Can, de celos profesionales y personales. Se decía que las exigencias de la fama, la presión mediática constante y las diferencias de opinión habían empezado a afectar su relación, erosionando el amor que sentían el uno por el otro. Los fans, que al principio estaban eufóricos y convencidos de que *Candem* era un amor para toda la vida, empezaron a preocuparse, a temer lo peor. ¿Se estaba desmoronando su cuento de hadas? ¿Estaba a punto de llegar a su fin el romance que había conquistado sus corazones? Y efectivamente el romance o lo que fuera que realmente hubo entre ellos, llegó a su fin de forma abrupta y dolorosa. No hubo explicaciones detalladas ni comunicados oficiales que aclararan los motivos de la ruptura. Solo declaraciones ambiguas, evasivas y llenas de lugares comunes en las entrevistas que concedieron por separado. Cada uno siguió su camino, se centró en su carrera profesional y trató de pasar página. Pero la sombra de su relación, el recuerdo de *Candem* siempre los persiguió como un fantasma del pasado. La gente seguía esperando una reconciliación, soñando con verlos juntos de nuevo, imaginando un final feliz para su historia de amor. La química entre ellos era tan fuerte, tan palpable, tan innegable, que era difícil creer que todo había terminado para siempre. Pero el tiempo como siempre pasó y Can Yaman siguió adelante con su vida. Después del éxito arrollador de *Erkencicus*, su carrera despegó aún más, consolidándose como uno de los actores turcos más cotizados y reconocidos a nivel internacional. Participó en otras producciones exitosas, exploró nuevos géneros y su popularidad se extendió por todo el mundo, llegando a conquistar mercados tan exigentes como el europeo y el latinoamericano. Y fue entonces, en medio de este torbellino de éxitos y de fama, cuando entró en escena la bellísima y talentosa Francesca Chillemi. Francesca es una actriz y modelo italiana, conocida por su belleza natural, su carisma arrollador y su talento para la interpretación. Miss Italia en el año 2003, Francesca ha participado en numerosas series de televisión y películas en su país natal, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Italia. Y fue precisamente en Italia, en la tierra de la Dolce Vita, donde Can Yaman la conoció, durante el rodaje de la serie *Viola come il mare* o *Violeta como el mar*, una producción que prometía ser un éxito de audiencia y que unió sus caminos de forma inesperada. La noticia de que Can Yaman y Francesca Chillemi estaban trabajando juntos en una nueva serie causó un gran revuelo entre los fans del actor turco. Muchos se preguntaban si entre ellos surgiría la misma magia, la misma química explosiva,
que había surgido con Demet Özdemir en *Erkencicus*. Y al parecer, la magia, la chispa y la conexión no tardaron en aparecer. Desde el principio, Can y Francesca mostraron una gran conexión, una gran complicidad y una gran sintonía tanto dentro como fuera del set de rodaje. Se les veía muy cómodos juntos, riendo y bromeando, compartiendo confidencias y disfrutando de la compañía del otro. Los rumores de un romance no tardaron en aparecer, alimentados por fotos y vídeos en los que se les veía muy cariñosos, abrazándose, besándose y dedicándose miradas que lo decían todo. A diferencia de su relación con Demet Özdemir, que siempre estuvo rodeada de secretismo y de misterio, Can Yaman y Francesca Chillemi fueron mucho más abiertos, más transparentes y más sinceros con su romance. No dudaron en mostrar su amor en público compartiendo fotos y mensajes cariñosos en sus redes sociales, asistiendo juntos a eventos públicos y concediendo entrevistas en las que hablaban abiertamente de su relación. Parecía que Can, después de la tormenta emocional que había supuesto su ruptura con Demet, había encontrado la estabilidad y la felicidad de nuevo en los brazos de Francesca. Su relación parecía sólida, estable y duradera. Se les veía viajando juntos por Italia, disfrutando de la gastronomía local, visitando lugares emblemáticos y compartiendo momentos inolvidables. Los fans de Can Yaman, que al principio estaban divididos entre apoyar a Demet o a Francesca, entre el recuerdo del pasado y la ilusión del presente, poco a poco empezaron a aceptar a Francesca y a celebrar su felicidad, deseándoles lo mejor en su relación. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las relaciones son frágiles y efímeras, la felicidad no dura para siempre. Hace apenas unos meses, empezaron a circular rumores, cada vez más insistentes, de que la relación entre Can y Francesca estaba pasando por un mal momento, de que la llama del amor se estaba apagando. Se decía que la distancia, debido a sus compromisos profesionales, y las agendas apretadas estaban afectando su romance, impidiendo que pudieran dedicarle el tiempo y la atención que merecía. Las señales eran preocupantes y evidentes. Dejaron de publicar fotos juntos en sus redes sociales, dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, dejaron de dedicarse mensajes cariñosos en Internet. Los fans, que al principio se habían mostrado optimistas y confiados, empezaron a temer lo peor. ¿Se avecinaba una ruptura? ¿Estaba a punto de llegar a su fin la historia de amor entre Can Yaman y Francesca Chillemi? Y lamentablemente, para decepción de muchos, los rumores se confirmaron. Hace apenas unas semanas, Can Yaman y Francesca Chillemi anunciaron oficialmente su separación a través de un comunicado conjunto en sus redes sociales. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, que esperaban que su relación durara para siempre, que su amor fuera eterno. En el comunicado, ambos explicaron que la decisión había sido mutua, consensuada y meditada, y que seguían siendo amigos, manteniendo una buena relación cordial y de respeto. Pero, seamos honestos, ¿quién cree eso? ¿Quién se traga ese discurso políticamente correcto? Una ruptura, por muy amistosa que se quiera pintar, siempre es dolorosa, especialmente cuando se trata de una relación que parecía tan perfecta, tan idílica y tan prometedora. Entonces, aquí estamos ahora. Can Yaman soltero y sin compromiso, Francesca Chillemi soltera y dispuesta a empezar de nuevo. Y la eterna pregunta en el aire, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué pasará ahora? ¿Qué deparará el futuro a Can Yaman en el terreno sentimental? ¿Volverá Can Yaman a los brazos de Demet Özdemir, reviviendo el amor del pasado? ¿Encontrará el amor en otra persona, iniciando una nueva relación? ¿O se dedicará en cuerpo y alma a su carrera profesional, aparcando el amor por un tiempo? La verdad es que nadie, absolutamente nadie, lo sabe con certeza. La vida de Can Yaman es un misterio, un culebrón en constante evolución, lleno de giros inesperados y de sorpresas. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que su talento, su carisma y su atractivo lo seguirán llevando lejos, conquistando corazones por todo el mundo. Y que, sin importar con quién esté o deje de estar, siempre tendrá el apoyo incondicional de sus fans, que lo admiran y lo quieren por encima de todo. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo, con lupa y sin tapujos, estas dos relaciones sentimentales que han marcado la vida de Can Yaman, que han dejado una huella imborrable en su corazón y que han alimentado las fantasías de millones de fans en todo el mundo. Empecemos por Demet Özdemir, el amor prohibido, la química inigualable y la pasión desbordada. Como ya hemos dicho hasta la saciedad, su química en *Erkencicus* era innegable, palpable y evidente. Era una de esas parejas que te hacían creer en el amor verdadero,
en el flechazo a primera vista y en la magia de la conexión instantánea. Pero, ¿qué era lo que hacía que su relación fuera tan especial, tan diferente a las demás? Yo creo sinceramente que era la naturalidad, la espontaneidad y la autenticidad que transmitían. Se complementaban a la perfección, se entendían con una sola mirada, se reían de las mismas cosas y compartían la misma visión de la vida. Era evidente que había una conexión profunda entre ellos, una conexión que iba más allá de la simple atracción física. Además, ambos eran jóvenes, exitosos, talentosos y apasionados por su trabajo. Tenían mucho en común, muchos intereses compartidos y muchas ambiciones profesionales. Compartían sueños, proyectos y la misma ilusión por seguir creciendo y evolucionando en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la presión mediática, las exigencias de la fama y las diferencias de opinión acabaron pasando factura a su relación. La convivencia se volvió tensa y difícil de mantener, los celos profesionales y personales empezaron a aflorar y la falta de tiempo y de comunicación hicieron mella en su amor. Y al final, por mucho que se quisieran, el amor no fue suficiente para superar los obstáculos y seguir adelante. Ahora hablemos de Francesca Guillemì, la estabilidad italiana, la pasión a flor de piel y el amor maduro. Su relación con Can Yaman fue diferente desde el principio, más abierta, más transparente y más sincera. No tenían miedo de mostrar su amor en público, de compartir sus sentimientos con el mundo y de vivir su relación sin complejos ni ataduras. Francesca aportó a la vida de Can Yaman estabilidad, madurez, experiencia y seguridad. Era una mujer hecha y derecha, una mujer segura de sí misma, con una carrera exitosa a sus espaldas y una visión clara de lo que quería en la vida. Su relación parecía más sólida, más duradera y más prometedora que la que había tenido con Demet. Se les veía felices, enamorados y compenetrados. Pero al final, la distancia, debido a sus compromisos profesionales, y las agendas apretadas acabaron separándolos, impidiendo que pudieran mantener viva la llama del amor. Entonces, ¿cuál es la lección que podemos sacar de todo esto? Yo creo que la principal lección es que el amor, por sí solo, no es suficiente para que una relación funcione a largo plazo. Para que una relación prospere, se necesita mucho más que amor. Se necesita compromiso, comunicación, respeto, confianza, admiración, apoyo mutuo y sobre todo, se necesita tiempo y dedicación para cultivar el amor día a día. La vida de Can Yaman es un claro ejemplo de lo difícil que es mantener una relación estable y duradera en el mundo del espectáculo, donde las tentaciones son constantes, las presiones son enormes y la falta de tiempo es una constante. La fama, el éxito, la distancia, los celos, la envidia. Son muchos los obstáculos que hay que superar para que una relación sobreviva a la vorágine del mundo del corazón. Pero al final, lo más importante es ser feliz. Y si eso significa estar solo, disfrutar de la soltería y centrarse en la carrera profesional, pues que así sea. Can Yaman es un hombre talentoso, atractivo, carismático y exitoso. Estoy segura de que encontrará la felicidad, ya sea con Demet, con Francesca o con otra persona que llegue a su vida. Y ahora, la pregunta del millón, la pregunta que todos se hacen y que nadie se atreve a responder: ¿con quién se quedará Can Yaman al final de esta historia? ¿Volverá a los brazos de Demet Özdemir, reviviendo el amor del pasado? ¿Encontrará el amor en otra persona, iniciando una nueva relación? ¿O se dedicará en cuerpo y alma a su carrera profesional, aparcando el amor por un tiempo? Yo creo sinceramente que es imposible saberlo con certeza. El futuro es incierto y la vida de Can Yaman está llena de sorpresas y de giros inesperados. Pero si tuviera que apostar, si tuviera que hacer una predicción, diría que Can Yaman seguirá su propio camino, sin dejarse influir por las opiniones de los demás ni por las expectativas de sus fans. Se centrará en su carrera profesional, disfrutará de su soltería y esperará a que el amor lo encuentre de nuevo, de forma natural y espontánea. Y si el amor lo encuentra de nuevo en los brazos de Demet Özdemir, si el destino los vuelve a unir y reviven su historia de amor, pues bienvenido sea. Pero si no es así, si el amor llama a su puerta con otra cara, con otro nombre y con otra historia, tampoco pasa nada. Can Yaman es un hombre fuerte e independiente y capaz de tomar sus propias decisiones. Estoy segura de que será feliz de cualquier manera, con o sin pareja. Y ahora la pregunta final, la pregunta que cierra este vídeo y que te dejará pensando durante días: ¿cuál es la decisión final que te impactará? La decisión final, la que realmente importa, la que marcará el futuro de Can Yaman, es que Can Yaman es el único que puede tomar esa decisión.
Nosotros como fans, como espectadores y como opinadores, podemos especular, opinar, soñar, desear y fantasear. Pero al final es el Can Yaman quien tiene que decidir qué es lo que quiere en su vida, qué es lo que le hace feliz y qué es lo que le conviene a su corazón. Así que dejemos que Can Yaman siga su propio camino, que tome sus propias decisiones y que viva su vida como él quiera, sin presiones ni imposiciones. Confiemos en que tomará la decisión correcta, la que le haga más feliz a él y a las personas que lo rodean. Y mientras tanto sigamos disfrutando de su talento, de su carisma y de su belleza, apoyándolo en cada uno de sus proyectos y deseándole lo mejor en su vida personal. Y ahora sí, antes de despedirme definitivamente, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado pensando. No olviden dejar sus comentarios abajo en la sección de comentarios, y decirme qué piensan ustedes sobre todo este salseo. ¿Con quién creen que debería quedarse Can Yaman? ¿Con Demet Özdemir, reviviendo el amor del pasado? ¿Con Francesca Chillemi apostando por la estabilidad y la madurez? ¿O con nadie, disfrutando de su soltería y centrado en su carrera? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal, que le den like a este vídeo si les ha gustado y que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este salseo. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de chismosos y a seguir trayéndoles contenido jugoso, entretenido y lleno de amor. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Los quiero. Ciao.